Erretore jauna, Jesusen Lagundiaren Loiolako probintziala, erretore jaunak, sailburua, herri, gizarte, eliz, unibertsitate agintari eta ordezkariok, irakasle, ikasleoi, langile eta bere kasuan ikasleak, egun guztioi. Ekitaldi nagusi honen nire lehen hitzak erretorea zoriontzeko izango dira, bere izendapen berria dela eta. Aurreko errektoreari, Jaime Ora jaunari, eskerrak eman behar dizkiogu halaber, 10 urtetan Deustuko Unibertsitatearen gidaritzan egindako lanagatik. Unibertsitateak urte luzeetan ibilbide sendoa erakutsi du. Ziur naiz bide beretik aurrera egiten jakingo duzuela. Hori da guztio nahia eta desioa. Gaur ikasturte berriari ekiten diozue eta guztiok kezkatzen gaituen gai bat aipatu hasiko naiz. Gai hori krisi ekonomikoa da eta aurre egin behar diogu etorkizunari segurtasunez begiratu nahi badiogu. Azken boladan jasaten ari garen zailtasun ekonomikoengatik, unibertsitateak dituen diru sarreren kopurua murriztu egin da. Egoera txarra bada ere, Eusko Jaurlaritzak argi izan du hezkuntza eta goi mailako irakaskuntza bermatu behar direla, gure lehentasunak dira. Familien ekonomietarako zailak diren garai hauetan, pertsona kualifikatuak prestatzeko estrategia modura unibertsitatean sartzeari lehentasuna eman nahi izan diogu. Pertsona kualifikatu horiek gai izango direlako dituzten jakintza eta gaitasunak eskura jartzeko ekonomia berri bat finkatzerako orduan. Me dirijo a estas personas que se integran en la comunidad educativa porque esta ceremonia da inicio de curso y de inicio de curso también tiene una primera componente personal. Supone acoger y dar la bienvenida a estudiantes que pasan a formar parte de la comunidad académica. Les agradezco sinceramente la oportunidad de compartir con ustedes este momento clave en su desarrollo vital, personal y profesional. Abrir el nuevo año académico tiene además un significado social. Hoy se ponen en marcha las actividades de formación, investigación, transferencia y extensión que se desempeñan en este centro para el próximo curso. A través de las mismas, la Universidad de Deusto se proyecta a la realidad social y productiva de Euskadi. Forma parte activa de nuestra comunidad. La formación universitaria comporta, por lo tanto, un reto tanto personal como social. Es un diálogo permanente entre la persona y la sociedad. La universidad es una herramienta al servicio de la sociedad. Debe formar personas profesionalmente cualificadas, contribuir al desarrollo de la cultura y el conocimiento, hacer avanzar la ciencia y ser el motor económico del país. Quienes hoy, o antes de ayer, inician el curso, enfrentan un reto formativo que les cambiará, les modulará, les moldeará como personas y les dotará de unas competencias que les acompañarán toda su vida. Es un reto para la juventud que, en una coyuntura económica adversa, debe prepararse mejor que nunca para luchar por un nuevo futuro. Un futuro que deje atrás la crisis económica y ofrezca oportunidades vitales e ilusionantes. La universidad es oportunidad. Ofrece herramientas para una lectura fundada y positiva del mundo que nos toca vivir y que queremos mejorar. Ofrece herramientas para impulsar una nueva economía del conocimiento que responda a los desafíos sociales del mundo global. Estos desafíos de la sociedad contemporánea son hoy también los retos de la comunidad universitaria. Retos que demandan respuestas desde una visión cuyo horizonte sea el respeto y la participación de lo distinto en lo universal, de una ética que promueva el bien común y la solidaridad humana. Jakina bada ere, esan behar dugu unibertsitatea gizartearen zerbitzura dagoen tresna bat dela. Profesional onak prestatu behar ditu, kulturaren eta ezagutzaren alde egin, zientziak aurrera egitearen alde egin behar du, eta herriaren ekonomiaren eragilea izan behar du. Inork ez du zalantzan edo zalantzatan jartzen, unibertsitateak garrantzia duela euskal ekonomia lehiakor eta jasangarriagoaren hezkunde eredu baterantz bidera gaitezen. Bestalde, unibertsitateak beste erronka batzuetaz arduratu behar du. Globalizazioaren esparruan,
ezagutza erakartzeko eta sortzeko herrien arteko lehiak eragina du beren estrategietan logikoki. Unibertsitate komunitateak jakin badaki gobernu honen kezka nagusietako bat krisiari aurre egitea dela, krisi horretatik indartuak ateratzeko. Krisiari aurre egin eta enplegu aukera berriak sortu. Hauek dira gure benetako lehentasunak lehentasunen artean. Astelehenean, bi alderdik, printzipioz, akordio garrantzitsu bat sinatu behar dute eta hau izan da gure lehentasuna. Krisiari aurre egin, lan aukera berriak sortu. Elkarrizketa, akordioa eta elkarlana ezinbestekoak dira ditugun erronkei aurre egiteko eta izpiritu hori dago gure adostasunaren muinean. Hori da gure konpromisoa. Akordioa ona izan da eta izango da, eta akordio hau zabaltzea eta garatzea ona izango da. Konprometituak gaude Euskadirako eredu ekonomiko berri bat abian jartzearekin, eta eredu hori ezagutzan eta berrikuntzan oinarritzen da. Horretarako, zalantzari gabe, unibertsitatea da ezagutza eta erantzitako balioa sortzeko funtsezko euskarrietako bat. Tituluen kalitateak erreferentia izan behar du krisitik ateratzeko orduan unibertsitateari parte hartzea handiagoa ahalbidetzeko. La Universidad de Deusto, decana de las instituciones que conforman el sistema universitario vasco, ha integrado desde el principio en su misión la formación desde los valores del humanismo. La coyuntura por la que atraviesa nuestro país supone una oportunidad para renovar el compromiso de la Universidad de Deusto con la sociedad. Dos son las prioridades que cobran relevancia a la hora de responder desde la universidad a la crisis económica: la empleabilidad de sus egresados y la formación continua. Tenemos que esforzarnos en seguir trabajando para mejorar la calidad de la formación, potenciar la empleabilidad de nuestros graduados e incrementar el número de empleados que surgen en el entorno de la universidad, favoreciendo iniciativas impulsadas por personas emprendedoras. La empleabilidad es un objetivo central para el Gobierno vasco. Somos muy conscientes de la situación de desempleo entre las y los licenciados universitarios. Queremos contribuir a romper el círculo vicioso de la falta de trabajo por la falta de experiencia laboral. Este es el objetivo del programa Lehen Aukera que vamos a ofrecer como puente entre la empresa y la juventud formada en la universidad. Este mismo año vamos a invertir 1,2 millones de euros para favorecer esta primera oportunidad de integración laboral, esta primera experiencia de trabajo. Vamos a promover ayudas a la contratación durante 3 meses para 600 jóvenes formados en el sistema universitario vasco. Nuestro objetivo compartido es la formación cualificada para un empleo también cualificado. La cualificación ha de ayudar a incrementar las posibilidades de inserción laboral de la juventud a través de un adecuado ajuste entre la oferta académica y las necesidades actuales de la sociedad vasca. Esan beharrik ez dago, Euskadiren suspertze ekonomikoan etengabeko prestakuntzat garrantzi estrategikoa duela. Etengabeko prestakuntzaren esparrua hedatu behar dugula uste dut. Gazteak beste kolektibo batzuek baino gehiago jasaten ari dira krisiaren ondorioak. Askok ez dute lan aurkitzen ikasketak bukatu ondoren. Prestakuntzak lagundu behar du gure gazteak lan munduan sartzeko aukerak areagotzen, gure ikasleen eskaerei eta gure ehun sozial eta produktiboari erantzunez. Aurten Eusko Jaurlaritzak Lehen Aukera programa abian jarri du. Aurten bertan, programa honetan 1,2 milioi euro inbertituko ditugu. Honen bidez, unibertsitatean ikasketak burutu dituzten 600 gazte lagundu nahi ditu, lan munduan integratzeko lehen aukera bat eskainiz. Me va a permitir un apunte en torno al reto de la modernización y la internacionalización de Euskadi, eje de actuación estratégico también de nuestro Gobierno. Desde su arraigo en la sociedad vasca y su compromiso social, la Universidad de Deusto ha realizado un notable esfuerzo de modernización en el que destacaré, por su valor ejemplar, 2 iniciativas de éxito. Por una parte, la internacionalización a la que debe atender muy seriamente la Universidad del siglo XXI, canalizada a través de la red Erasmus Mundus, en la que participa activamente, facilitando la movilidad del alumnado en másteres de reconocida calidad. Por otra,
la iniciativa Aristos Campus Mundus, con objeto de reforzar la participación en la red de universidades con las que Deusto colabora en la oferta de titulaciones compartidas, y diversas iniciativas de investigación y transferencia de conocimiento. Son iniciativas que hablan de una universidad de Deusto abierta y activa, que ofrece nuevas oportunidades a las personas que conforman esta comunidad. Pertsona hauek ziur aski nabaritzen dute azkar aldatzen ari den mundu batean gure ongizatea mantentzeko beharrezkoa dela gure baliabide garrantzitsuenak mugitzea, prestakuntza, ekoizpen ahalmena eta ikertzeko eta berritzeko ahalmena. Prestakuntzaren eta ikerketaren ondoren, unibertsitatearen lankidetzarekin Jaurlaritzak eragin nahi duen hirugarren ardatz estrategikoak izugarrizko garrantzia du. Izan ere, unibertsitatea garapenaren eragile bilakatzea nahi baita. Gure ehun industrialaren berrikuntza prozesuetan aliatu modura unibertsitatea inplikatzerakoan funtsezkoak dira adimendun espezializazio estrategiak. Ahalegin handiak egin dira sektore produktiboaren eta zentro teknologikoen zientzia, teknologia eta prestakuntza bazkidea izan dadin unibertsitatea, berrikuntza eta maila teknologikoaren hobekuntza finkatu ahal izateko. Termino con unas recientes palabras de los rectores de las universidades jesuitas. El 11 de julio pasado nos recordaban la importancia de la ética en la vida pública. Soy consciente de la responsabilidad del Gobierno y las instituciones educativas en fomentar una cultura que debe priorizar los valores de largo plazo, la honradez y la rendición de cuentas, desterrando visiones cortoplacistas de lucro inmediato y afán de protagonismo vacuo. En este sentido, comparto plenamente la idea presentada por el rector en su toma de posesión. La racionalidad económica y tecnológica no está reñida con la racionalidad ética. Como responsables educativos y gestores del bien público, proyectamos modelos a nuestros jóvenes y a la sociedad en general. Nos corresponde predicar con el ejemplo. He tenido muy presente esta idea en estos 9 meses de gobierno. Como lehendakari, me van a permitir hoy mostrar mi satisfacción por el acuerdo que hemos logrado tejer entre, en principio, 2 partidos políticos, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Somos conscientes de que tenemos que superar la confrontación y propiciar la concertación. Somos conscientes de que tenemos que aparcar las diferencias para trabajar unidos en pro de la reactivación económica y la generación de empleo, en pro del sostenimiento de nuestro modelo social y la calidad de los servicios públicos. Somos conscientes de la necesidad de anteponer los intereses de país. Conscientes de todo ello, hemos trabajado para propiciar un acuerdo beneficioso para Euskadi, un acuerdo abierto, un acuerdo que quiere ser ejemplo para la colaboración, concertación, entendimiento e implicación colectiva que vamos a necesitar para salir de esta crisis. Este ha sido un acuerdo de país y reconozco que es un buen acuerdo para el Gobierno, sí, lo reconozco, pero es un acuerdo para la estabilidad institucional que Euskadi necesita, un acuerdo que vamos a tratar de extender y ampliar, porque lo que es bueno y quiero para el Gobierno vasco es bueno y quiero para todos los gobiernos de las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos. Antes de finalizar, reitero mi felicitación al nuevo equipo de esta Universidad de Deusto, así como mi agradecimiento al anterior rector. Como lehendakari le traslado este reconocimiento por sus años de servicio a la formación de las personas y a la conformación de una sociedad vasca asentada en los valores humanos, los valores de la justicia social, solidaridad, responsabilidad, espíritu de equipo y profesionalidad sobre los que se asienta el modelo de esta Universidad de Deusto. Eskerrak ematea besterik ez zait geratzen. Eskerrak Deustuko komunitate akademikoari, hainbat urtetan, baita garai zailetan ere, herri honi egin dioen ekarpen garrantzitsuagatik. Eskerrik asko benetan denoi eta ongietorriak. Eta honela, hasiera ematen diot 2013-2014 ikasturteari. Declaro así abierto el curso académico 2013-2014 de la Universidad de Deusto.